Antes de comenzar, déjame que te recuerde algo. Es normal utilizar el nombre de cociente al referirnos a una fracción, ya que una fracción representa el cociente que resulta de dividir el numerador entre el denominador. Estás viendo una fracción o un cociente en donde el numerador y el denominador son potencias de igual base y de exponente positivo. Este tipo de potencias ya las has estudiado. Recuerda que el cociente de dos potencias de igual base es otra potencia de la misma base y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Así. Realizando la resta de exponentes queda una potencia de base 3 y exponente 3, que leemos 3 elevado a 3 o 3 al cubo. Siguiendo el mismo procedimiento, hallemos ahora el cociente de esta fracción de potencias que, como la anterior, tienen la misma base y los exponentes positivos. Realizando la resta de exponentes, nos encontramos con la potencia 3 elevado a menos 3, es decir, una potencia de exponente negativo. Así es como aparece el protagonista de esta lección, el exponente negativo. De los dos ejercicios que llevamos hechos, ya podemos sacar alguna conclusión. Fíjate bien en la fracción del primer ejemplo. Cuando dividimos potencias de igual base, en la que el exponente del dividendo es mayor que el exponente del divisor, obtenemos otra potencia de igual base y exponente positivo. Ahora fíjate en el segundo ejemplo. Cuando dividimos dos potencias de igual base en las que el exponente del dividendo es menor que el exponente del divisor, obtenemos otra potencia de igual base, pero con exponente negativo. Recuerda, si el exponente del divisor es mayor que el del dividendo, la potencia que resulta tiene exponente negativo. Realiza ahora estos ejercicios. Tienes que calcular el cociente. El cociente es una potencia de base igual, o sea 2, y un exponente que es la diferencia de los exponentes, o sea, menos 2. Observa que el exponente es negativo porque en este caso el exponente del divisor es mayor que el exponente del dividendo. Veamos ahora el segundo ejercicio. Como tú sabes, el dividendo 5 es una potencia de base 5 y exponente 1. Así, el cociente de esta fracción de potencias de la misma base es una potencia de base 5 y exponente menos 4. En lo sucesivo no escribiremos el paso intermedio con la diferencia de los exponentes, sino que pasaremos de la fracción al cociente directamente. Esta fracción tiene como numerador una potencia y como denominador otra potencia de igual base. Podemos expresar el numerador 4 elevado al cubo como un producto de factores iguales. Así. E igualmente el denominador 4 elevado a 5. Esta fracción debe simplificarse porque tiene factores iguales en el numerador y en el denominador. Eliminamos igual número de cuatros en el numerador que en el denominador. Después de la simplificación resulta una fracción que tiene la unidad como numerador y por denominador la potencia 4 elevado al cuadrado, o 4 elevado a 2. Igualando las fracciones, obtenemos esta equivalencia. Por otra parte, calculando el cociente de la fracción inicial, resulta que 4 elevado a 3 partido por 4 elevado a 5 es igual a 4 elevado a 3 menos 5, o sea, 4 elevado a menos 2.
La misma fracción ha dado lugar a dos cocientes equivalentes, A y B. A partir de la equivalencia de A y B, podemos establecer la igualdad entre las dos expresiones. Fíjate bien, a partir de esta igualdad, que es la conclusión de un ejemplo que hemos razonado paso a paso, podemos decir que toda potencia de exponente negativo es igual a la unidad dividida por dicha potencia elevada a exponente positivo. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de decir. Las potencias que estás viendo llevan exponente negativo y debemos transformarlas en las correspondientes fracciones que tengan por numerador la unidad y por denominador una potencia de exponente positivo. En efecto, la fracción que resulta tiene por numerador la unidad y por denominador la misma potencia, pero con exponente positivo. Veamos el siguiente ejercicio. La fracción que resulta es la unidad dividida por la potencia 7 elevado a 3. Para generalizar esta equivalencia, ahora hagamos un ejercicio utilizando letras en lugar de números. La A representa la base de la potencia y la N representa el exponente. Efectivamente, la potencia A elevado a menos n es igual a la unidad dividida por dicha potencia elevada a exponente positivo. La misma equivalencia la podemos interpretar en sentido inverso, tal cual estás viendo, y enunciar que la unidad dividida por una potencia de exponente positivo es igual a esa potencia elevada a exponente negativo. Estas fracciones pueden transformarse en potencias equivalentes de exponente negativo. Vamos a resolver el primer ejercicio. La potencia que resulta es 5 elevado a menos 2. Veamos el otro ejercicio. En este ejercicio, la potencia que hallamos es 3 elevado a menos 3. Efectivamente, comprobamos que la unidad dividida por una potencia de exponente positivo es igual a esa potencia elevada a exponente negativo. Hasta aquí hemos visto la correspondencia que existe entre una potencia de exponente negativo y la fracción correspondiente. A partir de esta equivalencia que ya conocemos, vamos a hallar la relación que existe entre una potencia de exponente positivo y una fracción que tenga por numerador la unidad. Si en esta expresión despejamos 5 elevado al cubo, nos quedará 1 partido por 5 elevado a menos 3, o sea, una fracción que tiene por numerador la unidad y por denominador la potencia 5 elevado a menos 3.
Esta equivalencia relaciona una potencia de exponente positivo con su fracción equivalente denominador la unidad. Recuerda, toda potencia de exponente positivo es igual a la unidad dividida por la misma potencia elevada a exponente negativo. Vamos a poner estas potencias en forma de fracción. Ya sabes, de numerador la unidad y denominador una potencia de exponente negativo. Lo que resulta por numerador la unidad y por denominador 3 elevado a menos 4, o sea, una potencia de exponente negativo. Veamos la segunda potencia. En efecto, la fracción equivalente es la unidad dividida por 13 elevado a menos 5. Para finalizar esta equivalencia, hagamos un ejercicio utilizando letras en lugar de números. La A representa la base de la potencia y la n el exponente de la potencia. La potencia A elevado a n es igual a la unidad dividida por dicha potencia elevada a exponente negativo. En los últimos ejercicios hemos pasado de una potencia de exponente positivo a una fracción de numerador la unidad y denominador una potencia de exponente negativo. Lógicamente podemos también efectuar la equivalencia inversa. Así. La fracción que estás viendo tiene por numerador la unidad y por denominador una potencia de exponente negativo. Tal como hemos visto, su equivalencia es una potencia de exponente positivo. Así pues, podemos generalizar que la unidad dividida por una potencia de exponente negativo es igual a esa potencia, pero elevada a exponente positivo. Halla tú solo las equivalencias de estas fracciones. La potencia equivalente a 1 partido por 3 elevado a menos 2 es 3 elevado al cuadrado, o 3 elevado a 2. Resuelve ahora el siguiente ejercicio. En efecto, la solución es 10 elevado al cubo o 10 elevado a 3. Hasta aquí hemos estudiado el exponente negativo y una serie de equivalencias con el exponente positivo, pero siempre con potencias de base positiva. Toda potencia de exponente negativo es igual a la unidad dividida por dicha potencia elevada a exponente positivo. Y viceversa, la unidad dividida por una potencia de exponente positivo es igual a esa potencia elevada a exponente negativo. Toda potencia de exponente positivo es igual a la unidad dividida por la potencia elevada a exponente negativo.
y viceversa, la unidad dividida por una potencia elevada a exponente negativo es igual a esa potencia elevada a exponente positivo.